Muchos creen que el bautismo es el punto final de su decisión de fe, pero ¿y si no fuera así? Hay un detalle que aparece en el Nuevo Testamento y que casi nunca se explica con claridad. No se trata del agua, no se trata del lugar, es algo más profundo y puede cambiar completamente la validez de lo que hiciste. La pregunta es incómoda. ¿Es posible haber sido bautizado y aún así no cumplir lo que la Biblia realmente exige? Hoy vamos a abrir las Escrituras y ver exactamente qué dice, porque si existe un error que puede invalidarlo todo, necesitas descubrirlo ahora. Cuando hablamos de bautismo, la mayoría de las personas imaginan un acto ceremonial, un momento en el agua donde se pronuncian palabras sagradas y se da por cumplido un rito cristiano fundamental. Pero la verdad es mucho más profunda y exigente de lo que nos han enseñado en muchas iglesias. El bautismo no es simplemente un trámite espiritual, no es una formalidad para marcar una casilla en la lista de obligaciones religiosas. En la antigüedad, cuando Juan el Bautista predicaba en las orillas del Jordán, las personas que se acercaban a él no iban movidas por la costumbre o por presión social, sino por una transformación interna auténtica. Venían con arrepentimiento verdadero en sus corazones. El bautismo era la expresión externa de un cambio profundo que ya había sucedido en el interior del alma. Aquí radica el secreto que muchos ignoran. La Biblia nos dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero nota algo crucial: el arrepentimiento viene primero. No es el bautismo lo que genera el arrepentimiento, sino el arrepentimiento el que legitima el bautismo. Aquí es donde el error silencioso asoma su cabeza. Millones de personas han sido bautizadas sin experimentar ese arrepentimiento genuino. Quizás fueron bautizadas de niños sin comprensión de lo que estaban haciendo. Quizás fueron bautizadas bajo presión de sus familias o comunidades. Quizás fueron bautizadas siguiendo una costumbre, un ritual vacío de significado profundo. El Nuevo Testamento es cristalino respecto a esto. En Mateo 28, 19, 20, Jesús ordena a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Primero vienen los discípulos, luego la enseñanza y entonces el bautismo, no al revés. Pero lo más revelador aparece en Romanos 6, 3, 4. Pablo escribe: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es una muerte y una resurrección simbólica. Es el acto de morir a la vida antigua y resucitar a una nueva existencia. Aquí está el punto que casi nadie explica. Si no hubo una muerte genuina a tu vida anterior, si no renunciaste realmente a tus propios caminos, si no entregaste tu voluntad completamente a Cristo, entonces ese bautismo fue una ceremonia vacía. Fue agua mojando a una persona que sigue siendo la misma por dentro. Es como firmar un contrato sin leer los términos, sin aceptar realmente lo que dice. El error descansa precisamente en esta confusión entre forma y sustancia. Las iglesias modernas a menudo enfatizan la forma, el agua, las palabras, la ceremonia, el certificado. Pero el Nuevo Testamento enfatiza la sustancia, el cambio del corazón, la muerte al yo, el nacimiento de una nueva criatura en Cristo. En 2 Corintios 5:17 encontramos la confirmación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Muchas personas se bautizaron en iglesias donde nadie les preguntó realmente si estaban dispuestas a morir a su vida anterior.
Nadie les explicó que el bautismo no es un acto simbólico sin consecuencias, sino el comienzo de una transformación existencial. Nadie les mostró en las Escrituras que el bautismo sin arrepentimiento verdadero es como construir una casa sobre arena. El apóstol Juan añade una dimensión más en 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto sugiere que un bautismo válido debe resultar en un cambio de vida observable. No se trata de perfección, pero sí de una dirección clara hacia la santidad. Entonces, cuando examinamos todo esto, la pregunta incómoda cobra sentido real. Si fuiste bautizado sin comprender el compromiso real, sin experimentar ese arrepentimiento profundo, sin la intención de morir a tu vida anterior, es posible que tu bautismo sea una ceremonia sin validez espiritual. Esto no es condenación, es claridad. Es reconocer que tal vez sea hora de hacer las cosas correctamente. Algunos dirán que esto es duro, que suena a rechazo de su fe, pero los apóstoles fueron duros cuando fue necesario. Ellos no buscaban agradar, buscaban la verdad. Buscaban que los creyentes comprendieran la gravedad y la gloria de lo que significa seguir a Cristo. Esto nos conduce a una verdad todavía más profunda, que exploraremos en la siguiente parte. Porque si el error está en la falta de arrepentimiento genuino, entonces necesitamos entender exactamente qué significa ese arrepentimiento en el contexto bíblico. Necesitamos saber qué Dios realmente exige antes de que el agua tenga poder. La validez de tu bautismo depende de esto, y es momento de descubrirlo. Si este mensaje te ha tocado el corazón y deseas explorar más estas verdades que la religión institucional a menudo mantiene en la sombra, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí compartimos revelaciones bíblicas que transforman la forma en que entiendes tu fe. No te pierdas los próximos videos donde continuaremos desvelando estos misterios sagrados. Suscríbete ahora y únete a una comunidad de buscadores de verdad. Hace poco reflexionábamos sobre cómo el arrepentimiento verdadero es la base que hace válido un bautismo. Pero ahora surge la pregunta que quizás genera más inquietud. ¿Cómo sabemos si nuestro arrepentimiento fue realmente genuino? Porque aquí radica otro secreto oculto que casi nadie enseña en las iglesias. Existe un arrepentimiento que parece auténtico, que se siente profundo en el momento, pero que no es arrepentimiento en absoluto según las Escrituras. El término griego para arrepentimiento es metanoia, que significa literalmente cambio de mente. No es simplemente sentir tristeza por los pecados cometidos. Muchas personas sienten remordimiento, culpa, vergüenza, pero el remordimiento no es lo mismo que metanoia. El remordimiento es un sentimiento pasajero. La metanoia es una transformación permanente de la dirección de tu vida. En 2 Corintios 7:10, Pablo nos ofrece una distinción crucial, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí está el punto revelador. Hay dos tipos de tristeza. La tristeza del mundo te hace sentir mal por haber sido atrapado, por las consecuencias de tus acciones, por cómo otros te juzgan. La tristeza de Dios te hace sentir mal porque has ofendido a un ser infinito que te ama sin límites. Muchos fueron bautizados movidos por la tristeza del mundo. Quizás enfrentaban consecuencias de sus pecados. Quizás sus relaciones estaban rotas. Quizás sentían vacío existencial, así que dijeron, voy a bautizarme, voy a cambiar, voy a encontrar paz. Pero esa no era la tristeza de Dios operando en ellos. Era la tristeza de ver su vida desmoronarse. Era la tristeza de enfrentar fracaso. Eso no es arrepentimiento válido para un bautismo auténtico. El arrepentimiento genuino incluye varios elementos que las iglesias modernas rara vez enfatizan.
Primero, está el reconocimiento de que has ofendido a Dios, no simplemente que has cometido errores. En Salmos 51:4, David expresa esto perfectamente. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoce que aunque sus pecados afectaron a otras personas, la verdadera ofensa fue contra Dios mismo. Este es el corazón del verdadero arrepentimiento. Segundo, el arrepentimiento genuino incluye la determinación de cambio. No es una promesa débil de intentar ser mejor. Es una muerte. Es renunciar a los patrones que definían tu existencia anterior. En Mateo 3:8, Juan el Bautista dice: «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento». Los frutos deben ser evidentes. Debe haber cambios observables en tu forma de hablar, actuar, pensar y relacionarte. Pero hay más. Existe un tipo de arrepentimiento que muchos experimentan y que luego se disuelve como humo. Es lo que podríamos llamar arrepentimiento emocional momentáneo. Una persona asiste a una campaña evangelística, siente la unción del Espíritu en el ambiente, experimenta una emoción religiosa intensa y en ese momento cree estar arrepentida. Se bautiza, pero cuando se va a casa, cuando la emoción desaparece, cuando el ambiente normal regresa, descubre que nada ha cambiado realmente en su interior. Esta es una verdad dura pero necesaria. Un bautismo bajo emoción religiosa, sin un cambio fundamental de la voluntad, sin la disposición real de morir a los deseos de la carne, es un bautismo inválido, no ante la ley humana, sino ante los ojos de Dios. Y esto es lo que la religión institucional no te dice claramente, porque hacerlo reduciría significativamente el número de bautismos. Hay otro tipo más de arrepentimiento falso que necesitamos examinar. Es el arrepentimiento que surge del miedo al infierno. Una persona escucha las predicaciones sobre el juicio divino, sobre el fuego eterno, y siente terror. Entonces decide bautizarse no porque ama a Dios o porque reconoce genuinamente su maldad, sino porque quiere escapar de la condenación. El motivador no es amor a Dios, sino amor a sí mismo. El motivador no es reconocimiento de ofensa contra Dios, sino preocupación por su propio destino. En 1 Juan 4:18 leemos: «En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor». Un arrepentimiento motivado por miedo al castigo no es un arrepentimiento fundado en amor a Dios. Es un arrepentimiento corrupto. Puede sentirse real, pero es raíz de mala hierba en el suelo del espíritu. El arrepentimiento verdadero, el que hace válido un bautismo según las Escrituras, surge de la comprensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Surge de la revelación del amor de Dios, no del miedo a su ira. Surge de la gratitud por la sangre de Cristo derramada, no del terror al castigo que mereces. Cuando comprendes que Dios envió a su Hijo para morir por ti, cuando eso penetra tu corazón profundamente, entonces sí surge el verdadero arrepentimiento. Romanos 2:4 dice: «O desprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». Es la bondad de Dios, no su ira, lo que nos guía al arrepentimiento auténtico. Esto es lo opuesto a lo que escuchas en muchas iglesias, donde el miedo es la herramienta principal para impulsar cambios superficiales. Ahora bien, aquí viene lo más profundo. Si reconoces que tu arrepentimiento no fue genuino, si admites que fuiste bautizado sin esta transformación verdadera en tu corazón, ¿qué sucede? ¿Es demasiado tarde? ¿Está tu alma condenada a una existencia espiritual inválida? La respuesta no es sencilla, pero la Biblia nos ofrece esperanza, porque existe una verdad que pocos exploran,
un camino que las Escrituras revelan, pero que las iglesias tradicionales raramente mencionan. Es una verdad sobre cómo el bautismo verdadero aún es posible, incluso si ya fuiste bautizado. Es sobre cómo la validez espiritual puede ser reclamada, restaurada, completada. Esta es la verdad que abordaremos en la siguiente parte. Porque si existe un error que invalidó tu bautismo, también existe un camino claro de la Escritura para remediar esa situación. Y necesitas conocerlo. En las partes anteriores descubrimos un error silencioso que millones de cristianos viven sin saberlo. Pero la Biblia, en su sabiduría infinita, no nos deja atrapados en una situación sin solución. Existe un camino claramente delineado en las Escrituras para quienes reconocen que su bautismo fue incompleto, inválido, desprovisto de aquel arrepentimiento genuino que Dios exige. Este camino comienza con la honestidad absoluta. No puedes remediar lo que no reconoces. Si llegaste hasta este punto y te preguntas si tu bautismo realmente contó, eso es el primer paso. Hechos 19, 1-5 nos cuenta una historia que la mayoría de los cristianos ignora. Pablo encontró en Éfeso a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos respondieron que ni siquiera sabían que el Espíritu Santo existía. Habían sido bautizados por Juan, pero no con el bautismo completo que Cristo demandaba. Aquí viene lo importante. Pablo no les dijo que su bautismo anterior fuera válido. No les dijo, no importa, están bien así. En cambio, el texto declara que ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Experimentaron un nuevo bautismo, un bautismo más completo, más verdadero, más cargado de significado espiritual. Y cuando fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Este es el patrón bíblico que pocas iglesias enseñan. Si tu bautismo anterior fue realizado sin arrepentimiento genuino, sin comprensión de lo que significaba, sin la intención de morir a tu vida anterior, entonces necesitas un nuevo bautismo. No porque el anterior fuera pecado, sino porque fue incompleto. Fue forma sin sustancia. Pero espera, necesitamos ser claros sobre algo crucial. No se trata simplemente de mojarse otra vez en agua. El bautismo que las Escrituras demandan después del reconocimiento de un error previo requiere algo más profundo. Requiere una ruptura real, una muerte verdadera a los patrones que gobernaban tu existencia. En Colosenses 2:12 encontramos una descripción poderosa. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo es un sepultamiento. Es colocar en la tumba todas las estructuras mentales que te gobernaban. Es enterrar los deseos de la carne, los pensamientos de orgullo, la búsqueda de validación del mundo. Cuando sales del agua, sales como una nueva criatura. Muchas personas en la actualidad necesitan experimentar esto. Necesitan un momento donde reconozcan públicamente, sin vergüenza, que su fe requiere un nuevo comienzo. Necesitan un bautismo que sea real, consciente, deliberado. Un bautismo donde cada gota de agua sea un símbolo de la muerte de su yo anterior. Pero aquí viene algo que los teólogos tradicionales rara vez mencionan. El bautismo verdadero no es solo una acción externa, es una conversión interna simultánea. Debe haber un cambio real en cómo ves a Dios, en cómo ves a Jesucristo, en cómo ves tu propio lugar en el universo. En Hechos 3:19 leemos: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra convertíos es crucial. No significa simplemente cambiar de opinión. Significa girar completamente la dirección de tu vida. Significa que donde antes ibas hacia un destino, ahora vas hacia otro.
Donde antes perseguías satisfacción en las cosas del mundo, ahora la persigues en Dios. Donde antes vivías para ti mismo, ahora vives para Cristo. Este cambio debe ser observable. No es interno solamente, debe reflejarse en cómo hablas, cómo gastas tu dinero, cómo inviertes tu tiempo, cómo tratas a otros. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo ora, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación es un proceso, sí, pero debe comenzar con una intención clara. Un bautismo válido señala el inicio de este proceso. Es el punto donde deliberadamente dices, aquí termina mi vida antigua y aquí comienza mi vida nueva. Ahora bien, surge una pregunta práctica importante. ¿Qué pasa si ya fuiste bautizado? Si experimentaste emoción religiosa pero no cambio real, si te bautizaste por miedo al infierno pero no por amor a Dios, ¿estás condenado a una existencia espiritual mediocre? La respuesta está en lo que podría llamarse conversión auténtica. Muchas personas que fueron bautizadas superficialmente necesitan experimentar una verdadera conversión a Cristo. Y luego, si sienten el llamado, un bautismo que realmente represente esa conversión. No es rebautismo ceremonial, es bautismo verdadero. En 2 Corintios 5:17 encontramos la promesa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando realmente entras en Cristo, cuando experimentas esa verdadera metanoia, un nuevo nacimiento espiritual ocurre. Las cosas viejas pasan, no es instantáneo, pero es real. El camino forward, entonces, es claro. Primero, debes examinar tu corazón honestamente. ¿Fue tu arrepentimiento verdadero o emocional? ¿Fue motivado por amor a Dios o por miedo al infierno? ¿Ha habido un cambio observable en tu vida desde tu bautismo anterior? Segundo, si reconoces que no hubo arrepentimiento genuino, tienes la oportunidad de experimentarlo ahora. La gracia de Dios no tiene límite de tiempo. No importa cuándo fuiste bautizado. Lo que importa es si realmente estás convertido ahora, en este momento. Tercero, si tu corazón está realmente transformado, considera seriamente un nuevo bautismo. No por superstición, sino como una declaración pública clara de tu compromiso real con Cristo, como una línea divisoria entre tu vida anterior y tu nueva existencia. Esta es la verdad que la religión institucional te ha mantenido oculta, no porque sea complicada, sino porque cambiaría todo, transformaría la naturaleza misma de lo que significa ser cristiano. Pasaría de ser una etiqueta religiosa a ser una transformación radical de la existencia. Y esto nos conduce a la verdad final que necesitas entender. Te agradezco por dedicar este tiempo a explorar estas verdades transformadoras. Has conocido secretos que pocas iglesias revelan. La verdad sobre tu bautismo, el arrepentimiento genuino, el camino de restauración espiritual que Dios ofrece. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal. No es un acto administrativo, es comprometerse con la búsqueda de la verdad espiritual profunda. Dale un like a este video. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más buscadores de verdad. Deja un comentario compartiendo tus reflexiones, tus preguntas, tu historia respecto a estas enseñanzas. Los próximos videos que verás continuarán con revelaciones que transformarán tu comprensión de la fe cristiana. No te los pierdas. Que la paz de Cristo te acompañe siempre.